Hola amigos del Proyecto Despertar, bienvenidos a este breve curso sobre los 3 principales aspectos del sendero hacia la iluminación. Hoy vamos a ver 2 versos. Vamos a ver el verso número 7 y el verso número 8, que se ven a menudo juntos, son como un gran verso dividido en 2. Hasta ahora comentamos los temas del sendero de la iluminación compartido con el vehículo Hinayana, es decir, el practicante primero antes del Hinayana, de motivación inferior, luego de motivación intermedia, y ahora estamos viendo los temas que corresponden al practicante de motivación superior, o al bodhisattva, aquel que posee bodhicitta, o que intenta desarrollar bodhicitta. En este momento, el texto de los 3 aspectos está hablando de un practicante que está intentando desarrollar bodhicitta, que comprende que sin bodhicitta no puede obtener la iluminación y que se esfuerza por desarrollarla. Entonces, para eso son estos 2 versos, para el desarrollo de bodhicitta. Y dice lo siguiente: arrastrados por el curso de los 4 ríos furiosos, fuertemente atados por los lazos kármicos que son difíciles de romper, atrapados en las redes de acero del aferrarse al yo, perdidos en las espesas tinieblas de la ignorancia, al renacer una y otra vez en el samsara interminable, los seres, nuestras madres, son torturados sin cesar por los 3 sufrimientos. Reflexionando sobre su condición, desarrolla la bodhicitta. Vamos a ver el primer verso, la primera línea: arrastrados por el curso de los 4 ríos furiosos. Los 4 ríos furiosos son los ríos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. En este punto reflexionamos sobre estos 4 sufrimientos, a pesar de que hay otras divisiones y aspectos del sufrimiento, como por ejemplo el sufrimiento de los humanos, el sufrimiento de los reinos inferiores, etcétera, etcétera. Hablamos en este momento de los 4 sufrimientos como si fueran 4 ríos indetenibles, que una y otra vez arrastran a los seres en el samsara, el río del nacimiento, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Esos son los 4 ríos. Luego la segunda línea: fuertemente atados por los lazos kármicos que son difíciles de romper, se refiere obviamente al karma, y a que el karma no se elimina, no se puede romper. Se puede purificar, obviamente, pero el karma que se ha acumulado, si no se purifica, se va a manifestar. Entonces, en la línea número 2 nos lleva a reflexionar sobre lo difícil que es romper los lazos kármicos, lo difícil que es purificar el karma negativo una vez que ha sido acumulado, y lo difícil que es purificar ese resultado. Entonces, estos seres arrastrados por la vejez, la enfermedad, el nacimiento y la muerte, atados por el karma de sus vidas pasadas y atrapados en las redes de acero del aferrarse al yo, perdidos en las espesas tinieblas de la ignorancia. Estas líneas 3 y línea 4 de este verso número 7 nos hablan de la raíz del samsara, es decir, el aferrarse al yo, la red de acero del aferrarse al yo. El aferrarse al yo se va a convertir en la causa del samsara, se va a convertir en la ignorancia primordial, la causa de los 12 anillos del surgir interdependiente. Esta ignorancia que percibe el yo como verdaderamente existente, ¿cierto?, va a hacer que surja en mi mente, que era primordialmente pura, la dualidad entre yo y el resto, ¿cierto? Si el yo existe verdaderamente, esto va a traer consigo como resultado la actitud egocéntrica y la visión dual de la realidad, que se va a dividir entre aquellos fenómenos que gratifican a mi yo y aquellos fenómenos que amenazan al yo. Entonces, a partir de allí surgen el apego y la aversión, basados en la ignorancia. A partir del apego y la aversión surgen todas las aflicciones, las 5 y luego las secundarias y luego las 84.000. Todo surge de un único origen, el origen de el aferrarse al yo, el origen del samsara, el aferramiento a la existencia de los fenómenos, pero en particular del yo. Por eso dice, perdidos en las espesas tinieblas de la ignorancia, perdidos en la ignorancia del aferramiento al yo, que te atrapa como si fuera una red de acero. ¿Por qué propone la imagen de una red de acero? Porque es tan fuerte debido al hecho de que nos hemos familiarizado con este aferramiento a la existencia verdadera del yo desde un tiempo sin principio. Entonces es difícil de romper, es como una red de acero. Y luego el verso número 8 nos va a hablar del método para desarrollar bodhicitta. Entonces primero menciona
todo lo que es el sufrimiento del samsara, ¿cierto? Los seres que están en las tinieblas, en la red del aferrarse al yo, llevados por el karma, los ríos de sufrimiento, etcétera, etcétera. Y luego menciona los métodos, el método para desarrollar compasión. Al renacer una y otra vez en el samsara interminable, los seres, nuestras madres, son torturados sin cesar por los 3 sufrimientos. Hace referencia a los 3 sufrimientos, para que no olvidemos que el sufrimiento omnipresente es el que hay que abandonar. Y luego dice los seres, nuestras madres. Nuestras madres se refiere a uno de los métodos para desarrollar la bodhicitta. Por eso luego dice, reflexionando sobre su condición, desarrolla la bodhicitta. Entonces aquí viene el punto de la presentación tradicional del Lamrim, donde se practica la meditación sobre la bodhicitta. En el temario del Lamrim van a encontrar el desarrollo de bodhicitta a través de los 7 puntos de causa y efecto y a través del ponerse uno mismo en el lugar de los demás, o el intercambiarse con los demás. A pesar de que hemos hablado de manera muy extensa de estos puntos en el pasado, vamos a ver rápidamente cuál es el primer método, el método de los 7 puntos en causa y efecto, o de las causas y un efecto al final, que es el desarrollo de bodhicitta. Y es el que consiste en pensar en todos los seres como si hubieran sido nuestras madres en un tiempo pasado. Y técnicamente, ya que el tiempo es infinito y hemos renacido desde un tiempo sin principio, esto sería correcto, es decir, todos los seres han sido nuestras madres. Las llamamos madres porque en teoría la madre es el ser más generoso y más amable y que cuida más de uno y que quiere siempre evitar el sufrimiento de uno. Entonces todos los seres han tenido en teoría esta gentileza extrema hacia nosotros en algún momento de su existencia. Entonces los 7 puntos de esta primera técnica son, primero, como preliminar, es practicar la ecuanimidad, generar ecuanimidad, que es no tener ni apego ni aversión hacia ningún ser en particular. Porque esta es una meditación que aplicamos a todos los seres, sin ninguna discriminación. No a algunos sí y otros no, sino a todos los seres de la existencia. Luego continúa, el siguiente es reconocer la gentileza de todos los seres. La tercera es desarrollar un deseo de devolver su gentileza y a través de este deseo generar empatía. El siguiente punto es generar compasión y el siguiente punto es generar la mente suprema, es decir, la compasión suprema, que es desear liberar a estos seres totalmente del sufrimiento. No solamente decirle gracias y darle un pequeño regalo, sino de poder ofrecerles el más grande regalo, el regalo de la iluminación. Y eso debería hacer surgir en nosotros la motivación de obtener la iluminación por el beneficio de los seres. El segundo método es el método de colocarse en el lugar de los demás. Y consiste principalmente, si observamos la presentación tradicional, en primero, igualarse, es decir, ponernos en el mismo lugar de los demás en el sentido de no colocarnos en un lugar superior, en una posición superior. Sentir que somos todos iguales en el sentido de desear la felicidad y no desear el sufrimiento. A partir de esa base no hay ninguna razón por la cual yo pueda ser más importante que otro ser. Y aún más, yo soy uno y los seres son infinitos. Entonces, ¿qué es más importante, mi felicidad individual o la felicidad de los seres infinitos? Obviamente es la felicidad de todos los seres. Luego, otro punto de meditación es reflexionar sobre los defectos del aferrarse al yo, cómo se convierte en nuestra causa de sufrimiento, y en las cualidades de la actitud altruista. Es decir, como gracias a la actitud altruista puedo practicar las 6 perfecciones, puedo acumular karma positivo, puedo obtener la iluminación, y como gracias a mi actitud egocéntrica sucede exactamente lo opuesto. Acumulo karma negativo, continúo atado en el samsara y aumento mis aflicciones mentales. Entonces estos serían los 2 métodos y a eso se refiere el verso número 8, a comenzar a aplicar el método para desarrollar bodhicitta, ya sea reconociendo a todos los seres como nuestra madre, o ya sea con el segundo método, el de ponerse en el lugar de los demás o de igualar nuestra posición a la posición de los demás. En tibetano la palabra es ye, es cambiar, intercambiar, y quiere decir no solamente colocarse a nivel abstracto mentalmente en el lugar de los demás que pueden estar sufriendo, sino literalmente hacer que los demás ocupen en nuestra mente el lugar que normalmente ocupamos nosotros, es decir, el primer lugar. En lugar de ser ahora solo yo y nada más que yo la prioridad,
La prioridad va a pasar a ser los otros, solamente los otros, nada más que el beneficio de los otros. Ese es el cambiar. Ese es el significado literal de el intercambiarse. El cambiarse uno mismo con los demás quiere decir el dejar que los demás tomen en nuestra mente el lugar que para una mente ordinaria ocupa el yo. Es decir, lo más importante, el primer lugar. Y eso es todo por hoy. Nos vemos pronto con el verso siguiente. Que estén muy bien.